Amenazas de muerte por WhatsApp, la extorsión agota el dinero de los peruanos. Desde barberos a escuelas privadas, empresas y particulares se ven obligados a enviar pagos a delincuentes activos en toda la región. Por el Financial Times. José León sobrevivió durante mucho tiempo con $18 al día por conducir un autobús en los suburbios de Lima. Pero en los últimos 3 años se ha visto sumido en la pobreza por un nuevo gasto, pagos de entre $316 y $527 al mes a extorsionadores que envían amenazas de muerte por WhatsApp. Antes vivíamos tranquilos, pero ahora nos jugamos la vida solo por ir a trabajar, dice León, de 63 años, para quien los chantajes absorben a veces casi todos sus ingresos. Si no pagas, te matan. Una creciente red de extorsiones se ha dirigido a sectores que van desde las empresas de transporte a los barberos, pasando por las escuelas privadas y las tiendas de barrio en Perú, desencadenando una oleada de protestas y huelgas. Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas se han pasado a la extorsión, aprovechando un vacío de poder político en el que Perú ha pasado por 6 presidentes en otros tantos años. Los analistas achacan también a los efectos de la desmovilización de la guerrilla colombiana de las FARC y a la proliferación de pandillas venezolanas la expansión del crimen organizado hasta convertirse en un negocio que eclipsa los recursos de los ministerios peruanos que intentan combatirlo. La extorsión proporciona a las organizaciones criminales lo que más necesitan, liquidez, afirma Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y actual director de Capital Humano y Social Alternativo, un instituto de investigación en Lima. Y el gran problema que tenemos ahora en Perú es que la cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales empequeñece el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Las autoridades recibieron 17.630 denuncias de extorsión en los 10 primeros meses de 2024, aproximadamente en línea con el año anterior y muy por encima de los 4.500 casos documentados en 2021, aunque los analistas advierten de que la gran mayoría no se denuncian por temor a represalias. Mientras tanto, 2024 fue el año más violento del que se tiene constancia, con 2.126 homicidios registrados entre enero y el 26 de diciembre, superando los 1.431 de todo 2023 y más del triple de los 671 registrados en 2017, según datos del gobierno. En 2023, 2.600 tiendas de barrio de Lima se vieron obligadas a cerrar por extorsión, según la principal asociación del sector. También se han cerrado escuelas. Los habitantes de la capital se quejan de la escasa presencia policial en las calles, mientras los paneles publicitarios instan a las víctimas a denunciar los casos de extorsión. Aunque el transporte no es el único sector afectado, se ha visto especialmente perjudicado. León se ha unido a cientos de conductores de autobús para protestar en el centro histórico de Lima contra los chantajistas y el gobierno, que, según él, está haciendo poco para atajar el problema. Los camioneros han bloqueado carreteras y realizado huelgas en los últimos meses en todo el país, incluso durante la cumbre de la APEC a la que asistieron el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Lima en noviembre. El gobierno no está haciendo nada para darnos seguridad, dijo Fernando Núñez, otro conductor de autobús, mientras marchaba en el centro de Lima. Todos enfrentamos amenazas y no escuchamos nada del gobierno. Un socio de una empresa de autobuses que preside una asociación de transportistas, pero que pidió no ser nombrado por temor a represalias, estimó que en Lima y el vecino distrito del Callao el pago de extorsiones cuesta al sector al menos $800.000 al mes. De las 350 empresas de transporte que operan en la zona, al menos 150 pagan cuotas de extorsión mensuales de unos $5.250, y la gran mayoría de los pagos los realizan directamente los conductores, dijo. Al ir a por los conductores, están generando un caos generalizado y ansiedad en todo el sector, afirmó el empresario. ¿Por qué si no tienes conductores, qué sentido tiene que una empresa tenga la flota de autobuses o una concesión para hacer la ruta? Agregó que la estructura informal de la red de transporte de la capital, con la mayoría bajo un sistema de concesión operado por empresas privadas, es vulnerable a la extorsión, ya que casi todas las tarifas se pagan en efectivo. Los delincuentes saben perfectamente que los conductores de autobús llevan dinero en efectivo, afirmó.
Los delincuentes también encuentran información sobre empresas y particulares para utilizarla en las extorsiones rastreando las redes sociales o comprando información pirateada en el mercado negro, explica Valdés. Según los datos recopilados por CHSA, las economías ilegales en Perú ascendieron a 9.800 millones de dólares en 2023, siendo la minería ilegal de oro la mayor con 4.000 millones de dólares, mientras que la extorsión aportó 758 millones de dólares. El presupuesto del gobierno para el Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, en 2024 era de 3.000 millones de dólares y el del Ministerio de Defensa de 2.300 millones. En septiembre, cuando los grupos de presión empresariales advirtieron de que Perú estaba perdiendo la batalla contra el crimen organizado, las autoridades declararon el estado de emergencia durante 60 días en 14 distritos de la capital, permitiendo el despliegue del ejército y suspendiendo algunos derechos de reunión. La medida, que según el gobierno redujo los índices de delincuencia en un 22%, se prorrogó a finales de noviembre. Según los analistas, uno de los factores del auge del crimen organizado es la desmovilización en 2016 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero que estaba muy implicado en la producción y el tráfico de cocaína a través de la frontera peruana. Su monopolio de facto sobre el tráfico de cocaína en el sur de Colombia fue cedido a organizaciones rivales, con efectos que también se dejaron sentir dentro de Colombia, donde están aumentando las extorsiones, y Ecuador, que está experimentando un aumento de los delitos violentos relacionados con el narcotráfico. Al mismo tiempo, miembros de organizaciones delictivas venezolanas, como el Tren de Aragua, se han unido a la oleada migratoria masiva de su país y han perpetrado delitos de gran repercusión en toda América Latina. El aumento de los índices de delincuencia está presionando a la impopular presidenta Dina Boluarte y a su igualmente despreciada coalición en el Congreso. Ambos tienen unos índices de aprobación de alrededor del 3%, mientras su gobierno intenta sobrevivir a una serie de escándalos antes de las elecciones de 2026. El caos en el poder ejecutivo ha impulsado el poder del Congreso, donde docenas de legisladores han sido investigados penalmente, según medios locales. Este órgano aprobó en julio una ley que suaviza la definición de grupos de delincuencia organizada y prohíbe a los investigadores allanar presuntos pisos francos en busca de pruebas sin la presencia del sospechoso y sus abogados. Ello siguió a una reforma anterior que limitaba el margen de maniobra de los fiscales para recortar los acuerdos con los acusados. El Congreso está aprobando leyes que favorecen la corrupción, y por eso en lugar de seguridad tenemos chanchullos, dijo León, mientras protestaba frente al Palacio Legislativo. Y esto es algo que Boluarte como presidenta está permitiendo, así que obviamente queremos que se vayan todos.